muy importante. Ah, ok. Entendido, ahí está. Eh, y bueno, nada, es todo un aprendizaje, ¿sí? Yo le digo a mis pacientes siempre que es como volver a la escuela, pero una escuela de reeducación emocional, en donde aprendemos a gestionar eso que nos pasa y a tener una vida mucho más sana, ¿sí? Más saludable, que en realidad es algo que no nos han enseñado en el colegio, ni tampoco nuestra familia, pero porque no lo sabían, no por malas personas, pero en muchos casos a veces, bueno, el desconocimiento puede generar mucha angustia, ¿sí? Claro, como decís vos, en los colegios hoy en día todavía no nos enseñan a cómo manejar nuestras emociones. Y el problema de eso es enorme, porque todo lo que es la mirada del otro, la necesidad de reconocimiento, la exigencia, todo eso lo vamos aprendiendo desde chicos, ¿sí? Por esta necesidad biológica de todo el tiempo querer agradar o que nos acepten. Y digo biológica porque, bueno, la base que tiene es esa justamente, ¿no? Si a nivel de la sobrevivencia a mí no me alimentan, no me atienden, no me valoran, obviamente yo muero. Entonces, por eso es tan importante el reconocimiento del otro. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando somos chicos, el reconocimiento del otro es una necesidad. Pero cuando uno va creciendo, eso tiene que ser un deseo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que también trabajamos. Y marco esto porque en realidad es una característica muy importante en la ansiedad, ¿sí? Si a nosotros nos hubiesen enseñado a manejar las emociones, a esperar, que es un punto clave, ¿no? El poder tener paciencia, el tolerar la frustración, el manejar también la incertidumbre del futuro, bueno, todas esas cuestiones, desde chico obviamente que ahora de grande las podríamos manejar mucho mejor. Pero como en la mayoría de los casos no nos lo enseñaron, la vida a veces nos lo enseña a la fuerza y si no, está bueno, bueno, recurrir a algún tipo de tratamiento para aprenderlo. Claro, capaz que tenemos un poco más de herramientas, pero este tipo de capacitaciones nos sirven muchísimo para aprender a cómo manejarnos en la vida, porque como decís vos, la verdad que es aprender a esperar, tratar de no ser ansioso, pero eso cuesta y cuesta a todas las edades. Cuesta un montón y hay mucha desinformación del tema. Por eso digo, qué bueno que ustedes puedan hacer este tipo de charlas y ofrecerle a la gente de manera gratuita este tipo de información. Y por eso siempre que se habla de la ansiedad, se habla de psicoeducación. ¿Por qué? Porque la ansiedad, a diferencia de otro tipo de trastornos o de patologías, hay que aprender a manejarlas y hay que aprender a gestionarlas. Y eso realmente se aprende a través de herramientas y de técnicas bien concretas. Por eso yo lo que utilizo es psicología cognitiva y meditación mindfulness, que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar algo de esto, que son las técnicas que más sirven para manejar el estrés, el pánico, la hipocondría y demás. ¿Sí? Es la combinación de las dos herramientas lo que más funciona. Decimos aprendizaje porque sí hay un montón de cuestiones que hay que trabajarlas a nivel terapéutico y demás, pero el poder aprender otra manera de interpretar la realidad, otra manera de manejarme con mis emociones, otra manera de rematrizar los pensamientos y de tener una mente más sana, hace que yo pueda estar más en el aquí y ahora y que pueda disfrutar. ¿Sí? Porque también eso es lo que sucede en la ansiedad, que a veces uno no termina disfrutando nada en la vida y a veces tiene todo para disfrutarlo y no puede, porque la mente no está sana y la mente no está conectada con lo que está viviendo, ¿sí? Entonces eso es un problema enorme, porque ya tenemos problemas y si encima no disfrutamos los momentos que estamos bien, es como estar mal todo el tiempo. Entonces, bueno, por eso es tan importante aprender a estar bien, aprender a ser felices, que también es todo un camino, el trabajo por el bienestar de cada uno. Pero me parece que está bueno. Todos los que están acá seguramente quieren aprender algo de eso, así que está genial que estén motivados y que quieran estar bien, porque además se puede. O sea, no es algo Totalmente. imposible. Se Ujú. puede y hay herramientas específicas para eso, ¿sí? Totalmente. Y antes Eh, de comenzar con cómo combatir la ansiedad, quería preguntarte, ¿qué es la ansiedad? Muy buena pregunta, porque en realidad cuando yo hablo de ansiedad, no hablo de la ansiedad como la emoción, porque la emoción está bien, o sea, la ansiedad, la alegría, la angustia, la tristeza, son emociones que vamos a tener siempre y que no las podemos eliminar,
¿sí? Porque no estaríamos vivos si no tenemos esas emociones. Además, la ansiedad es muy importante, ¿sí? Es funcional a nuestra vida. Si no tenemos ansiedad, vamos corriendo y justo viene un auto y nos choca y nos morimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo vimos. Entonces, eso es lo importante, que cuando uno está frente a un estímulo que realmente es peligroso, como cruzar la calle despacio y viene el auto a 1000 por hora y vos no corriste, ahí es el problema, ¿sí? Poder identificar cuando el estímulo es real implica que mi cuerpo haga una respuesta fisiológica producto de eso y que yo corra, entonces ahí es sana. Y cuando estoy imaginando que viene el auto a 1000 por hora y yo corro. Y ahí en realidad la ansiedad es disfuncional, porque yo me imaginé que estaba el peligro y el peligro no estaba. Eso es lo que nos pasa siempre. Porque ustedes tienen un problema, no tienen millones de problemas todo el tiempo. Y la mente todo el tiempo nos hace creer que tenemos un montón de problemas. Y vemos ese auto que viene a 1000 por hora a punto de chocarnos todo el tiempo y no viene. Por eso digo que es tan importante aprender cómo calmar toda esa hiperactividad mental. Cómo hacer para manejarme saludablemente con mis pensamientos, porque si no termino siendo esclavo de lo que pienso. Entonces, un poco de ansiedad está bien. Cuando la ansiedad ya es extrema, ahí aparecen los síntomas y ahí se constituye un trastorno. ¿Sí? Entonces, ansiedad tenemos todo y está bien, y hay momentos en los que se nos activa y está bien si hay una situación puntual por la cual tener ansiedad. Ahora, el tema es no tenerla todo el tiempo y no llegar a tener los síntomas producto de la ansiedad, que puede ser hipocondría, puede ser pánico, puede ser mucha ideación negativa, muchas preocupaciones constantes, fobia, depresión, bueno, todas esas cuestiones que están anudadas a la ansiedad. ¿Sí, Meli? Bien. Si Totalmente, querés, puedo clarísimo. compartir el Sí, Power. ¿Qué? sí, creo que ya yo te di la opción, yo te habilité, así que te tiene que aparecer un cuadradito verde en la pantalla que dice compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Voy a probar a ver si puedo. A A ver. ver, ahí Yo está. ya lo veo. Ay, súper rápido. Esto suele costar un poquito más. Perfecto. Porque ya estoy entrenada con Zoom, ya estoy todo el día con Zoom, así que ya lo conozco. Bueno, ¿estamos? ¿Todos ven? Hagan A manito ver, para arriba. o pongan en el chat, como más prefieran. Ahí Bien, está. ahí está Nancy, Nancy. yo veo a Nancy que dice que sí, así que vamos para adelante. Vamos para ver. Perfecto. Buenísimo. Bueno, este esquema está buenísimo para entender cuál es la diferencia entre una ansiedad normal y sana y funcional y cuando la ansiedad ya nos desborda y nos genera algún tipo de trastorno. Imagínense que el vaso es el cuerpo, ¿sí? Y cuando está lleno de agua, puede que esté lleno de alguna emoción, por ejemplo, la ansiedad. Ahora, si nosotros seguimos echándole agua, que serían todas las cuestiones externas o las cuestiones que yo interpreto del exterior, le hace exigencias, necesidad de reconocimiento, interpretación disfuncional de la realidad, es decir, que veo problemas en donde no los hay, excesiva búsqueda de aprobación, todo el tiempo digo que sí cuando quiero decir que no, no sé poner límites, hago todas cosas que no quiero hacer, vivo atrás del trabajo y no tengo momentos de bienestar. Bueno, cuando me lleno de todo eso, o sea, el chorro de agua sigue cayendo, ¿qué pasa? Esa ansiedad desborda. ¿Sí? Cuando empieza a desbordar, ahí es disfuncional. Ahí aparecen los miedos, ahí aparece todo lo que es el miedo al miedo, ¿sí? Que es cuando uno está dentro de ese circuito de la ansiedad en exceso, que empieza a tener miedo a los síntomas y todo lo relaciona con el pánico, ¿sí? Miedo a respirar fuerte, miedo a desmayarme, miedo a volverme loco. Bueno, yo creo que varios de ustedes algo de esto habrán sentido en algún momento de sus vidas, o quizás el hecho ya de caminar fuerte y que tener taquicardia ya lo interpreto como que voy a tener algún tipo de ataque de pánico o síntoma de ansiedad. Meli. Claro. Claro, no, me quedo pensando en esto de que nuestro cuerpo es el vaso y claro, nosotros estamos preparados como humanos para soportar cierto nivel de ansiedad, pero cuando ya nos cubrimos de ansiedad en exceso con cosas que no hacen falta, tal vez yo me doy cuenta que estoy
yendo a algún lugar en auto y otro maneja, y yo estoy en otro lado preocupándome por cosas que no están en el presente, y claro, eso no es necesario, podría estar disfrutando, es como apartar de la mente los problemas innecesarios para que no genere, ¿no?, este exceso de ansiedad. Tal cual, tal cual. Por eso, en su justa medida, todas las emociones son sanas, ¿sí? Por eso hay que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio también se encuentra haciendo lo que vos acabas de decir. Cuando vos tomás perspectiva de qué es lo que está sucediendo y te das cuenta que a veces tu mente te está diciendo cosas que no son reales, ahí empezás a graduar la emoción. ¿Se entiende? O sea, si vos en ese momento podés darte cuenta que lo que te está diciendo no es real, volvés a la realidad. Siempre les doy el ejemplo de que se miren desde afuera, como se habría una cámara filmándolos, y ahí se van a dar cuenta que en realidad está todo bien, que es tu mente la que te dice todo el tiempo que hay un peligro inminente, que tenés que tener cuidado con tal cosa, y te mete miedo, y te mete problemas, pero es así la mente y funciona así. Bueno, Punto. en este sentido, un participante nos pone en el chat que la ansiedad le boicotea las decisiones. ¿Esto puede ser así? Sí, puede ser. Ujú. Habría que ver qué tipo de decisiones, habría que ver por qué, porque en realidad lo que creemos es que la ansiedad es nuestra enemiga, y es todo lo contrario, la ansiedad es nuestra amiga. La Ujú. ansiedad es como la punta del iceberg. Abajo hay un montón de cosas que tenemos que ver, ¿no? Porque justamente pasa esto, que me llené de un montón de cosas que no tolero, que me hacen mal, me llené de exigencia, me llené de hacer mil cosas que no quiero, de ayudar a todo el mundo, de decirle que sí a todo el mundo, de ir a todos los lugares que no quiero, de vivir trabajando, de tener culpas y disfruto, y lista inalcanzable de un montón de cosas que me generan insatisfacción, que en un momento aparece la ansiedad. Por ejemplo, estás en una cena con amigos y te aparece la ansiedad. Y vos decís, ¿por qué? Si está todo bien. Pero quizás te querías ir y no te diste cuenta. Entonces, el problema no es la ansiedad, es lo que me la generó. Eso hay que trabajar. Sí, Meli, decime. No, perfecto, perfecto, te dejo continuar. Bueno, entonces, ¿se entiende un poco la idea? La ansiedad es el mensaje. Yo lo que tengo que hacer es darme cuenta que hay algo atrás de eso. Y eso es lo que yo tengo que empezar a investigar. Obviamente hay técnicas para reducir el estrés, la ansiedad en el momento, pero también lo importante es que ustedes trabajen el equilibrio diario para no llegar a hacer esos picos de ansiedad. Y una de las cosas muy importantes es esto que decía, tener un pensamiento sano y realista. Si yo me veo afuera y digo, pará, estoy en el auto, no pasa nada, estamos manejando, está todo bien, entonces dejo de alimentar todos esos pensamientos intrusivos. Vuelvo a la realidad. ¿Sí? Por eso utilizamos todo lo que es técnicas de meditación mindfulness, por eso rematrizamos pensamientos disfuncionales para saber cuáles son reales y cuáles no. Eso es clave. ¿Sí? Pero por otro lado, también es importante que ustedes puedan ir encontrando detrás de cada momento de ansiedad el mensaje. O sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Cuántas cosas en el día toleré o viví que me estaban haciendo mal, que llegaron, que me hicieron llegar a mí a ese punto? ¿Sí? Entonces, para que ese vaso vaya bajando la cantidad de agua y el chorro frene, lo que necesito, entre otras cosas, son muchos momentos de bienestar. Entre paréntesis, sin culpa. Yo voy diciendo todo lo que sé que van todos pensando, porque Sí, incluso ya te otro participante, Gabriel Eduardo, preguntó anteriormente si la ansiedad iba de mano de la culpa. depende, no sé en qué sentido me lo está diciendo. ¿En qué sentido? A ver, que nos cuenten qué sentido. Cuando hagan preguntas, expliquen bien, porque a veces uno cree que el otro está metido en la cabeza y en la situación, pero no sé en qué sentido dice lo de la culpa. Claro, no, capaz que tienen alguna relación una con otra. Puede ser en este sentido. Ujú. Ustedes tienen que comprender que para que la ansiedad esté baja, lo que yo necesito son muchos momentos de bienestar, ¿sí? Ahí, Lo que sea. ahí está, Gabriel explica que la culpa de lo que el otro piensa de mí me genera ansiedad. La culpa de lo que el otro, bueno, ahí la culpa no sé bien qué tendrá que ver, porque en realidad es, vos tenés Claro. que manejar tu interpretación que haces de la mirada del otro. Generalmente tendemos a hacer hipótesis y son hipótesis negativas. Ujú. La culpa, bueno, no sé por qué hay culpa ahí. ¿Será Claro, algo claro.
ya vos hiciste mal o que vos interpretaste que estaba mal y en realidad quizá no lo es. Eso es para hacer un trabajo más en profundidad Claro. con él. Bueno, claro, a mí me pasa, por ejemplo, llego tarde a algún lugar y capaz que me pongo ansiosa y siento culpa de, ay, el otro debe estar pensando que llegué tarde, seguro le cayó mal y empiezo a pensar esas cosas que, bueno, capaz que te generan culpa y ansiedad a la vez. Lo entiendo tal vez Claro, por un ejemplo así, más o menos por ese lado. y ahí está perfecto. Perfecto. Lo que pasa que es eso, siempre estamos como diagramados en ese sentido, ¿no? Todo tiene que estar armado en pos de lo que piensen los otros, ¿sí? Como si la verdad absoluta y los referentes de todo serían los demás y no uno. Entonces, cuando vos empezás a cambiar un montón de esas cuestiones y empezás a hacer tu propia verdad, ¿sí? Y a no necesitar que el otro te valide, sos vos la que dice, qué mal, llegué tarde. Bueno, ya está, son cosas que pasan. La próxima vez voy a tratar de prevenirlo. Pero no solo la culpa, sino también esos pensamientos intrusivos que todo el tiempo te persiguen son los que te generan también malestar. ¿Sí? Entonces, la culpa de sentir que tengo que complacer al otro cuando en realidad no es así, también el hacer el trabajo personal de cuál es la parte que me toca a mí y me tengo que responsabilizar de mis actos. Pero yo también decía esto de la culpa en el sentido de que para mantenernos, como les decía antes, con la ansiedad baja, lo que necesitamos son muchos momentos de bienestar. ¿Sí? Como les digo, entre otras cosas, entre aprender otras técnicas para relajarnos y para tener una mente sana. Pero esto de los momentos de bienestar es clave. ¿Sí? Entonces, si uno lo empieza a vivir sin culpa, lo puede empezar a reducir y empieza de alguna manera a disfrutar su vida, ¿sí? Los momentos en los que está bien. Pasa que si estamos todo el tiempo en modo productivo, en modo funcional, que todo tiene que tener algún propósito, todo tiene que tener un objetivo, nunca puedo disfrutar de nada y siempre voy a estar corriendo atrás de algo y no sé de qué, en realidad. ¿Sí? Por eso digo que es muy importante esto de tener muchos momentos de bienestar para que la ansiedad se vaya reduciendo. Entre otras cosas que algunas vamos a verlas acá y otros quizá en otro encuentro porque son varias. Bueno, ansiedad mía. Le dejé esto por si quieren hacerle print de pantalla. A ver si puedo correr la imagen. Ahí va. Eh, para que puedan comprender bien. ¿Sí? La ansiedad es funcional y es mensajera. Nos alerta de un peligro inminente. El cuerpo se prepara fisiológicamente para la lucha o la huida, la sangre fluye rápidamente a las extremidades y somos raptados por la emocionalidad. Pero cuando el peligro es imaginario, la ansiedad se vuelve disfuncional. Esto es lo que les expliqué en un principio, ¿sí? Por eso pasa que no podemos ni pensar, porque estamos abrumados por esa emocionalidad, entonces eh, tienen sensación de hormigueo, sensación de desmayo, dolor de estómago, taquicardia, sensación de ahogo, todas las cosas que algunos ya deben conocer, porque si están acá, algunos de esos síntomas habrán tenido. Así que bueno, por eso es importante ahí aplicar técnicas de relajación, de respiración consciente, aceptar la emocionalidad. Esto es clave, anótenselo en fucsia. La ansiedad no los va a matar. La ansiedad es solamente un momento de incomodidad. No es más que eso. Y la podemos enfrentar y la podemos aceptar y en la medida que la aceptemos va a durar menos. Ahora, si yo no quiero tener esa ansiedad, ¿qué va a pasar? Los síntomas se van a exacerbar más. ¿Por qué? Porque me da miedo y la exagero, la agrando y empiezo yo a hacer que los síntomas escalen. Por ejemplo, estoy caminando y caminé rápido, ¿no? O estoy subiendo una escalera. Entonces ahí siento que tengo un poco de taquicardia. ¿Qué pasa? Si yo ya tuve ataques de pánico en algún otro momento, voy a asociar eso con síntomas de pánico. Entonces ahí ingreso al circuito del miedo al miedo. Miedo a volver a vivir esos momentos de miedo, ¿sí? Esos síntomas de miedo. Entonces, como me genera miedo la taquicardia, empiezo a respirar mal. Como respiro mal, me hiperventilo porque la respiración es superficial. Y de esa manera hace que la sangre fluya más rápido, de esa manera empiezo a sentir hormigueo en las manos, puede que sienta sensación de desmayo,
de desrealidad, de despersonalización, de volverme loco, y ahí arranco con todos los síntomas de pánico. Ahora, si yo en ese momento digo, no, pará, me agité porque es lógico, o sea, mi cuerpo funciona súper bien, caminé, corrí, y sí, obvio me voy a agitar. Listo, ahí quedó. O si tengo taquicardia, producto de algo negativo que yo estaba pensando, ahí lo que puedo hacer es decirme, bueno, a ver, me estoy generando ansiedad yo sola, no es que viene, no es que me agarra la ansiedad ni el ataque de pánico. Yo con lo que estoy pensando me estoy generando ansiedad, listo, acepto que estoy ansiosa, ya se me va a pasar, dura segundos o minutos y se va. Ahora, si ese síntoma no lo quiero aceptar, ¿sí? ¿Qué hago? Genero los otros que les conté antes. Yo voy generando los otros síntomas. Y cuando no puedo salir de eso, llega el ataque de pánico. ¿Sí? Otra cosa muy distinta es si, el ejemplo del auto, si está viniendo el auto a 1000 por hora, y sí, lógico, voy a tener taquicardia, y está buenísimo que así sea, porque eso va a hacer que yo tome conciencia que tengo que correr, y bueno, lo mismo, el cuerpo se prepara, las extremidades se llenan de sangre, y el cuerpo se prepara para correr. Entonces ahí está genial la ansiedad. ¿Se entiende la diferencia? Bien, buenísimo. Manita arriba. Así sé que posee. Bueno, ahora igual después me van a hacer las preguntas que tengan, ¿sí? ¿Cuándo es anormal? Cuando la reacción no, esperen que voy a correr esto, no corresponde a la causa apropiada. Como les explicaba recién, si yo reacciono, no sé, qué sé yo, cualquier cosa que yo le interpreto como miedo, un ruidito que escuché en la calle, ya pienso que entraron a robar. Entonces ahí ya me dispara todos los síntomas. Bueno, no tiene nada que ver. Vivo hiperalerta. Por eso cualquier cosa lo interpreto mal. ¿Sí? Reacciones excesivas frente a una amenaza, no sé, cualquier problema, el auto este que viene a 1000 por hora, nada, estoy 1 hora con taquicardia, sintiendo que, ay, casi me muere, con todos los pensamientos negativos, y la pregunta esta que es terrible, el y si me hubiese matado, y si me hubiese chocado, y ahí peor, se escalan todos los síntomas. Seguro les ha pasado a usted en algún momento, Nancy me dice sí, ¿les ha pasado a usted en algún momento que han sentido esto del y sí? Están en el colectivo y si me desmayo, y si me pasa algo, y si pierdo el control, es típicas. Y bueno, y también cuando no reaccionamos de modo adecuado frente a las amenazas que son reales. Bien. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Se manifiesta en la área fisiológica, justamente las sensaciones físicas que hablábamos antes, en la conductual, evitar, escapar, luchar. Esto de evitar juntarme con gente, más allá de lo de la pandemia, sino algo que a veces pasa mucho, y bueno, lo de la pandemia vino a agravar esta situación, ¿no? Todo lo que es el aislamiento social, la ansiedad social, ¿sí? Que también se aprende a manejar la ansiedad social. Pero ¿qué pasa? Uno empieza a evitar. Entonces empiezan a evitar juntarse con gente, por sí me empiezo a sentir mal en ese momento, cómo le digo que me quiero ir, cómo le digo que me siento mal, cómo le digo que me falta el aire. O empiezo a evitar ir a rendir, empiezo a evitar hablar con mi jefe de un problema, empiezo a evitar ir al súper porque hay mucha gente, empiezo a evitar ir al shopping, evito, y cada vez hago menos cosas, cada vez empiezo a zanjar más mi vida, ¿sí? Y empiezo a reducir las áreas en las que me puedo empezar a mover, y eso hace que la ansiedad se vaya incrementando, que el miedo se incremente, y cada vez tengo más miedo y entro en este loop mental del cual es muy difícil salir, ¿sí? Y el área subjetiva, lo que les decía antes, el tener muchos pensamientos negativos todo el tiempo, mucha interpretación negativa todo el tiempo, mucha preocupación y creer que está bien preocuparse. Creer que está bien preocuparse, eso es una característica también muy importante, porque está bien ocuparse, pero preocuparse no es necesario, ¿sí? Entonces eso también hay que aprender a diferenciarlo, ¿sí? Cuando hay que ocuparse de las cosas y cuando hay que estar todo el día con esa ideación negativa y con ese autodiálogo interno que las persigue, seguramente tampoco las deje en paz en muchas ocasiones.
Entonces, por eso es importante ver cuándo la mente se va hacia esa interpretación negativa y volver siempre a la realidad. Siempre vuelve a la realidad. A veces está bueno preguntarse, a ver, ¿cuántas veces pasó esto que yo creo que va a pasar? ¿Sí? Porque yo a veces le digo a mis pacientes, pero fíjate que vos problemas tuviste uno, dos, y en realidad son cosas normales que forman parte de la vida y que son naturales y que también hay que trabajar eso, ¿no? El poder aceptar cosas naturales que son dolorosas, pero que forman parte de la vida. Entonces, cuando te das cuenta que vos viviste una vida estresado, una vida mal, angustiado, y en realidad problema tuviste uno, pero lo padeciste durante años, ¿sí? O sea, la situación estresante, no sé, tuviste un problema familiar, un choque, una enfermedad grave, fue un tiempo. Viviste semanas y meses antes y después padeciendo eso. Entonces, fíjense que los problemas que han tenido no son tantos como los que se imaginaron. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en que va a pasar algo malo. ¿Cuántas veces pasa algo malo? ¿Cuántas veces pensaron en un día que les iban a robar o que se iban a enfermar? Y si miran para atrás, no sé, en 10, 20 años, ¿cuántas veces les robaron? ¿Cuántas veces se enfermaron? Entonces, por eso es importante trabajar esto, ¿no? De que a veces la mente va para un lado que no es la real, ¿sí? Y cuando sí pasan cosas dolorosas, porque forma parte de la vida, hay que trabajar el poder aceptarlo. El aceptarlo y no quedarnos instalados en ese dolor, ¿sí? Porque ahí creamos el padecimiento y el sufrimiento. Hay muchas otras cosas buenas que justamente como la mente está negativa y va a focalizar solo en lo negativo, no vamos a ver todas las otras cosas positivas que sí nos pasan en el día. ¿Sí? Por Hay eso una, yo hay siempre digo, una frase muy linda que me hace acordar. ¿qué, Meli? Hay una frase muy linda que me hiciste acordar, que es que el valiente solo sufre una vez, y si no sos tan valiente, sufrís todas las otras veces que no es necesario sufrir. Tal cual, tal cual. Por eso es tan importante que la mente de ustedes no lo lleve para el lado que quieren. ¿Sí? Por eso siempre volvemos a la realidad y cuestionamos los pensamientos. Hay que cuestionarlos. ¿Sí? Hay que romper todo ese sistema de creencias negativas que tenemos. Y que las traemos de hace años, ¿no? Y que también nos la han metido generaciones anteriores. Entonces, bueno, es importante cambiarlo, no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos, nietos y demás. ¿Sí? Buenísimo. En donde se expresa la ansiedad en excesivas presiones, no solamente mías, sino también las que me ponen los demás, y yo las acepto pasivamente, ¿sí? La demanda del otro sería. La búsqueda de reconocimiento excesiva, todo lo que hago tiene que pasar por la visión del otro, y si el otro me dice que está mal, morir, ¿no? Como si la verdad absoluta la tendría el otro. Pensamiento rígido y estereotipado, las cosas deben ser así, son de esta manera, no hay otra. O sea, yo termino el colegio y tengo que estudiar, y después de estudiar tengo que trabajar, y después de trabajar me tengo que casar, tengo que tener hijos. Yo debo ser así. Y esto fíjense que también lo llevan a pequeñas cosas, ¿sí? A un montón de cosas pequeñas del día a día. ¿Sí? Él tiene que ser así, él debe ser así, él mira lo que me dijo, no puede ser así. Todo el tiempo, pensamiento rígido. El perfeccionismo, ni hablar, ¿no? Siempre apuntar al 10, lo cual es un imposible. Esto es uno de los imposibles que yo digo que siempre tendemos a hacer esos imposibles que no tienen sentido, pues nunca lo vamos a alcanzar, nunca vamos a hacer nada perfecto. Muy bien, sí, pero perfecto, no. Irritabilidad, sí, que también está muy relacionado con la ansiedad. Yo me imagino que a algunos de ustedes les debe pasar que en algunos momentos del día están a punto de explotar, no saben a quién matar primero. Y bueno, es por todos los momentos de ansiedad acumulados en el día y todos los momentos de estrés que no supieron gestionar bien. Insatisfacción personal, siempre que yo quiera hacer todo en pos del bienestar del otro, voy a estar insatisfecha, que no me gusta, voy a hacer mi cosa en el día que no me gusta, voy a estar desmotivado, voy a estar angustiado, me voy a levantar a la mañana y no voy a querer hacer nada. ¿Por qué? Pues nada de lo que hago en mi vida me gusta. Eso es terrible. Vivir una vida que no me gusta es terrible.
Por eso les digo que se aprende a estar bien y a ser feliz, ¿sí? Está buenísimo que estén acá también para aprender algunas ideas nuevas. En una horita vamos a tratar de llenarlos de herramientas. Preocupaciones desmedidas, esto es lo que les decía antes, ¿sí? Me preocupo por cosas que no me tengo que preocupar, pero bueno, la necesidad de controlar todo también hace que yo esté todo el tiempo así como con la guardia en alto, ¿sí? Pero alerta, como les decía antes.